Si sos como yo, que te gustan los autos y te gusta tener tu propio auto, pero a la vez también te gusta cuidar tus finanzas personales, seguramente cuando tenés que pagar patente, seguro, combustible, mantenimiento y demás, sentís que tu auto te sale muy caro. Entonces, en este video vamos a estar analizando una pregunta que me hicieron muchísimo en los comentarios de otros videos sobre si es mejor tener un auto propio o desplazarte en Uber o en algún otro servicio de transporte. En un video anterior que hice sobre comprar un auto en 2021, vimos la importancia de poder analizar bien a fondo todos los costos asociados de comprar y de mantener un auto. Si no viste el video, te dejo el link en la descripción y en las tarjetas del video. Pero en resumen vimos que ahí es muy importante poder mirar bien minuciosamente todos los gastos de un auto, porque muchas veces caemos en el error de solamente mirar el costo de comprar el auto y los mantenimientos básicos y el combustible y demás, pero vamos a ver que hay muchísimos costos ocultos asociados a tener un auto que tenemos que tener sin dudas en cuenta antes de hacer la compra. Entonces, para poder hacer correctamente la comparación del día de hoy, vamos a estar tomando los datos que vimos en el video anterior sobre los gastos de compra y de mantenimiento de un Volkswagen Up, que es uno de los autos más vendidos en el mercado uruguayo por ser un vehículo compacto y que tiene un precio de venta bastante razonable y también mantenimientos y una eficiencia de combustible muy buenos. Entonces vamos a ver diferentes escenarios comparando con lo que nos saldría mantener este auto pagando los costos fijos y los costos variables según lo que usemos de combustible, de mantenimientos y etcétera. Y también vamos a comparar por otro lado cuánto nos saldría hacer ese mismo trayecto, esos mismos kilómetros en Uber. Para la comparación vamos a tomar 4 escenarios diferentes según la distancia que recorrería cada persona día a día en promedio. Vamos a tomar una distancia promedio de 10 km por día, de 20, de 30 y de 40. En el caso del Uber, obviamente vamos a tener que separar esa distancia en dos mitades porque se estima que va a ser un tramo de ida y un tramo de vuelta todos los días. Entonces, por ejemplo, la distancia de 10 kilómetros va a ser un viaje de 5 de ida y un viaje de 5 de vuelta y así sucesivamente. Para que tengan una referencia de qué tan cerca o lejos son estas distancias que mencionaba antes y cuánto cuesta un Uber en Uruguay, les voy a estar mostrando cuáles fueron los destinos que marqué para hacer esta comparación. Por ejemplo, para el caso de una distancia diaria de 10 km por día, o sea 5 por tramo, tomé un viaje desde Punta Carretas hasta Parque Valle. Eso nos cuesta 199 pesos por tramo en Uber. Luego, para la distancia de 10 kilómetros, o sea 20 en total por día, tomé la distancia desde Tres Cruces hasta Portones Shopping. Eso nos cuesta 336 pesos en el Uber Uruguay. Para la distancia de 15 kilómetros por tramo, o sea 30 por día, tomé Tres Cruces hasta el Giant. Eso nos cuesta 487 pesos. Y por último, para la distancia de 20 kilómetros por tramo, o sea 40 por día, tomé Ciudad Vieja hasta Puente de las Américas. Eso nos cuesta 699 pesos en Uber. Entonces, con estos datos, ahora sí, vamos a ver el análisis. Para hacer el análisis vamos a usar esta planilla que en la parte de arriba a la izquierda vamos a tener que completar los datos de compra y de mantenimiento del auto. En este caso vamos a mantener los datos que estaban de la comparación anterior, que era un app que tiene un costo de compra de $12.000 usado. Luego una tasa de cálculo de patente de 4,5%, que esto es estándar para todos los autos usados. Un seguro de 3,5%, que es aproximadamente. Luego acá tenemos que poner los kilómetros diarios que tenemos pensado hacer en promedio. Acá es lo que vamos a estar comparando cuando comparemos contra las distancias de Uber también. Después se va a calcular automáticamente los kilómetros anuales que vamos a hacer. Tenemos que ingresar cuánto es el consumo promedio de nuestro auto. En el caso del app es 18 kilómetros por litro. Y el precio del combustible, que al día de hoy está en los 65 pesos. Luego tenemos que poner los services, cada cuántos kilómetros se hacen, y nos va a calcular automáticamente cuántos services por año haríamos en forma prorrateada según los kilómetros que hayamos puesto que vamos a hacer. Luego tenemos que poner el precio promedio de un service para que se calcule según cuánto vamos a andar y cuántos kilómetros vamos a hacer, cuánto pagaríamos por año de services. Y luego puse un gasto mensual de garage de 3.500 pesos. Acá hago la aclaración de por qué estoy sumando 3.500 pesos de garage, porque seguramente alguna persona me diga, yo tengo incluido el garage en la cuota que pago por mi alquiler o lo que sea, pero la realidad es que si esa persona decidiera andar en Uber y no tener auto, seguro puede alquilar ese garage en promedio en 3.500 pesos por mes en Uruguay, o sea que si tiene auto está perdiendo de ganar ese dinero, o sea es un costo de oportunidad que tengo que sumar. Si alguien me dijera, quiero parar el auto afuera y no tengo problema de seguridad, no tengo problema de que la pintura se dañe ni nada, puede agarrar la planilla que se la dejo en un link en la descripción y simplemente borrar ese valor y hacer los cálculos para los números de ustedes. Entonces, una vez que ponemos todos los datos en la parte de arriba de la planilla, en la parte de abajo nos va a mostrar los gastos anuales totales y los gastos mensuales por mantener ese vehículo.
Una vez que tenemos esa información generada, vamos a pasar a la segunda parte de la planilla, que acá sí es donde vamos a comparar el precio de andar en Uber versus tener nuestro propio auto. En la parte de arriba tienen que poner el precio del auto y los kilómetros que tienen pensado recorrer diariamente. En la parte izquierda entonces vamos a ver todos los costos asociados al Uber y nos va a decir los kilómetros por tramo, kilómetros por día, que va a ser básicamente multiplicar por 2 los tramos para este ejemplo. Nos va a traer el precio de cada viaje, luego una simple división de cuánto es el precio por kilómetro y nos va a decir mensualmente cuánto gastaríamos haciendo 2 tramos de esa distancia todos los días. Y en la parte de autos, la columna que dice gastos mensual es básicamente lo que calculábamos en la parte anterior de la planilla, según los kilómetros que hayamos definido hacer con nuestro auto. Luego le vamos a sumar como gasto la depreciación de un auto. Se estima que pierde un 30% de valor en los primeros 36 meses, o sea, vamos a sumarle eso. Y la siguiente columna que nos muestra el total irrecuperable va a ser básicamente la suma entre los gastos mensuales de mantenimientos básicos y la depreciación del auto. Luego vamos a sumar el costo de oportunidad de tener comprado un auto en vez de otra inversión y al final vamos a poder sumar todos los costos y eso nos va a decir el total de gastos que tendríamos por tener un auto. Acá hago otro paréntesis para explicar a qué me refiero con el costo de oportunidad y eso es básicamente el precio que pagamos por nuestro auto. Por ejemplo, en el caso del Volkswagen Up, que vamos a pagar $12.000 para poder comprar ese vehículo usado, si nosotros no tuviéramos ese auto y deseamos andar en Uber, ese monto de $12.000 podríamos invertirlo en algún mecanismo de inversión y de la forma está calculado en la planilla que vamos a ver ahora, es simplemente tomando una referencia del mercado de un 8% anual durante 3 años y dividiendo entre los 36 meses que eso se genera la apreciación que tendríamos si decidiéramos invertir ese dinero en vez de comprar el auto. Entonces ahora sí, sin más preámbulos, vayamos a ver qué es mejor, si tener un auto o andar en Uber según los diferentes escenarios. Entonces, si seguimos con el ejemplo de nuestro Volkswagen Up, que cuesta $12.000 y vamos a hacer tramos de 5 kilómetros, o sea, 10 kilómetros diarios, en ese caso nos va a convenir más andar en Uber porque el costo mensual de esos tramos sería de 11.900 pesos y en el caso de comprar el auto, más los gastos, más el total irrecuperable, más el costo de oportunidad, nos dejaría en 16.000 pesos de gastos. Pero si simplemente incrementamos nuestros viajes a 10 kilómetros por tramo, o sea 20 kilómetros por día, ya vamos a ver que nos conviene más andar en auto porque tendremos un costo total de 17.000 pesos por mes versus 20.160 de Uber. Y si seguimos incrementando la distancia, vamos a ver que nos empieza a convenir cada vez mucho más el auto. Por ejemplo, si hacemos tramos de 15 kilómetros, o sea 30 kilómetros por día, vamos a ver que pagaríamos con el auto 17.600 pesos y en el caso del Uber ya pagaríamos 29.000 pesos por mes. Y por último, si hiciéramos tramos de 20 kilómetros, o sea 40 kilómetros diarios, vemos que el auto es menos de la mitad del costo de lo que nos saldría el Uber. En el auto serían 18.000 pesos y en el Uber serían 41.000 pesos por mes. Entonces, para nuestro ejemplo del Volkswagen Up, podríamos decir que solamente nos conviene más andar en Uber versus tener un auto si nuestros tramos son de menos de 10 kilómetros por tramo, o sea, menos de 20 kilómetros por día. Y a partir de ahí nos conviene mucho más tener un auto y cuanto más kilómetros tengamos que hacer por día, más nos conviene tener un auto. Pero veamos cómo cambian los números si tenemos un auto un poco más caro que un Up y vamos con algo que sea, por ejemplo, de $25.000 en vez de $12.000 para comprarlo. Y acá cabe aclarar que un auto de $25.000 no es nada descabellado para Uruguay. De hecho hay personas que gastan mucho más en sus autos y tampoco estamos hablando de comprarse un auto alemán de alta gama. Con $25.000 en Uruguay compramos básicamente un Peugeot nuevo o podemos comprar un Onix Plus o un Volkswagen Virtus, que son muy buenos autos, pero tampoco es un auto de colección ni un auto de alta gama ni nada similar. Entonces, si volvemos a la planilla y ajustamos el valor del auto a $25.000, vamos a ver que si hacemos trayectos de 5 kilómetros por día, o sea 10 por día, va a ser bastante más conveniente el Uber, va a salir un tercio de lo que nos sale mantener el auto. Si hacemos 10 kilómetros por tramo, o sea 20 por día, vamos a ver que nos sigue conveniendo el Uber con 20.000 pesos mensuales versus 30.000 por tener ese auto. Si hiciéramos 15 kilómetros por día, o sea 30 en total, vamos a ver que recién ahí empieza a casi empatarse la ecuación, siendo un poco más favorable para el Uber. Y recién a partir de los 20 kilómetros por tramo, o sea 40 kilómetros por día, nos convendría más tener un auto versus el Uber. Entonces esto nos demuestra que el punto de equilibrio donde vemos que nos conviene más si tener un auto o andar en Uber no está dado solamente por la distancia y la frecuencia de uso, sino más bien por la relación entre el precio del auto que deseamos comprar y la frecuencia y la distancia de traslado que hagamos todos los días.
La realidad es que no se puede decir que uno sea mejor o peor que el otro, va a depender muchísimo según el uso de cada persona y de lo que tenga que hacer en su día a día y de lo que valore como positivo, porque ambas opciones van a tener sus pros y sus contras. Obviamente, por ejemplo, tener un auto nos va a dar la libertad de poder ir y venir cuando queremos, el auto va a estar siempre ahí esperándonos, vamos a poder irnos más lejos si tenemos que irnos más lejos y no vamos a tener restricción de kilómetros, ni de tiempo, ni de nada similar, o sea, va a ser mucho más fácil y también vamos a poder irnos de vacaciones con nuestro auto y hacer otras cosas que andando en Uber no podríamos hacer. Pero como negativo, el auto puede tener todos los gastos asociados, el costo de oportunidad, la depreciación, las posibles roturas y demás que no vimos en este video, que pueden ser bastante caras si tenemos un choque, una multa, un accidente o lo que sea, que son cosas que lamentablemente seguramente si tenemos auto nos van a pasar y a todos nos han pasado y son cosas que generalmente son bastante caras de solucionar. Pero por el otro lado, si pensamos en el Uber, tenemos las ventajas de no tener que contar con la depreciación del auto, no tenemos que estacionar en ningún lado ni pagar estacionamiento, tampoco tenemos que preocuparnos por multas de tránsito y por manejar en sí, que para algunas personas puede ser un problema, entonces tiene ventajas, pero también tiene las grandes desventajas de que a veces es carísimo ir en Uber, podemos encontrar la tarifa dinámica que se va el precio realmente a las nubes, hay lugares a donde no podemos ir en Uber o no podemos pedir un Uber, por ejemplo en algunos lugares fuera de Montevideo no se puede pedir Uber y demás, entonces también tiene sus desventajas. Por eso, cada persona va a tener que evaluar y definir qué le parece mejor. Otro factor no menor a tener en cuenta es que con la nueva realidad muchas personas seguimos haciendo home office y está esperado que muchas empresas cambien a esta modalidad o al menos que sea una modalidad flexible de no ir todos los días a trabajar a la oficina, entonces pueden trabajar desde su casa. En ese caso ahí es cuando más tienen que hacer cuentas de si les conviene o no tener un auto todos los días ahí parado que no usan, porque en esos casos que son usos esporádicos, que van a tener que ir cada tanto a la oficina o a una reunión o algo así, ahí capaz que sí les conviene no tener auto y usar el Uber de vez en cuando o algún otro tipo de medio de transporte. Un último factor a tener en cuenta es que para este análisis tomamos el supuesto de comprar el auto al contado y no tener que contar con un préstamo para poder financiarlo. En ese caso quizás la cuenta se va un poco más en favor del Uber, porque el caso del préstamo, los intereses que nos cobran son un costo que tenemos que sumar como costo irrecuperable. Entonces en ese caso para quienes tienen que financiarlo tienen que replanteárselo y hacer un poco más de números específicos. Si lo miramos desde el punto de vista estrictamente financiero, obviamente va a ser más económico no tener un auto y usar algún medio de transporte público que sea mucho más económico y usar algún Uber o algún otro tipo de transporte muy de vez en cuando, pero obviamente muchos valoramos la practicidad y la comodidad de poder desplazarnos más rápidamente y quizás de forma más segura en nuestro auto o en Uber. Pero bueno, ahí también es una opción que tienen que evaluar. Si viven cerca de su trabajo, pueden ir caminando, pueden ir en ómnibus o algún otro tipo de transporte y seguramente va a ser muchísimo más económico. En lo que respecta a mí personalmente, la realidad es que si paso raya y hago los números, al día de hoy no me conviene económicamente tener un auto parado porque estoy trabajando desde mi casa y no me justifica tener auto ahí parado todos los días, pero el auto me gusta mucho, me gustan mucho los autos en general, disfruto de manejarlo y de tenerlo ahí disponible para mí cuando quiera y es una cosa que valoro muchísimo, por eso más allá de que no me haga sentido económicamente, me hace sentido personalmente y como les digo siempre, las finanzas no son siempre de hacer lo más correcto financieramente, sino de hacer lo que nos haga más felices y lo que nos acerque más a nuestros objetivos. Entonces ahí va a depender muchísimo de cada uno. Bueno, muchas gracias por haber visto hasta acá. Si te gustó, por favor, como siempre, dale un like y comenta abajo qué te pareció y cuál es tu postura respecto a tener un auto o andar en Uber. Y suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo.